Saludos a todos. A continuación veremos el tema de modelado en SLab, que recordemos que este es un programa de acceso libre, muy parecido a MATLAB. Digamos que es el hermano menor de MATLAB. Entonces, primero hagamos un pequeño repaso de los temas que hemos abordado hasta el momento. Empezamos con ecuaciones diferenciales, más que todo el por qué se utilizan. Ya recordemos que para modelado de sistemas dinámicos. Transformada en Laplace, que es la técnica con la que vamos a hacer la modelación. Recordemos que se utiliza transformada de Laplace porque primero facilita la solución de las ecuaciones diferenciales. Segundo, es más fácil el modelado en SLab o MATLAB utilizando transformada de Laplace. Y tercero, permite estudiar mejor el comportamiento de los sistemas. Ya, porque recordemos que ecuaciones diferenciales, uno está en el dominio del tiempo y la transformada de Laplace lo que hace es pasar un sistema o una ecuación en el dominio de la frecuencia, que es una S. Entonces, después vimos el tema de funciones de transferencia, que recordemos, y es muy importante retener este concepto, simplemente es una función que me relaciona una salida sobre una entrada. O sea, me relaciona como una variable de salida va a cambiar con respecto a una o varias variables de entrada. Modelado de sistemas mecánicos, esto viene siendo los sistemas masa resorte amortiguador que ya vimos y también transmisión por ejes, engranajes o poleas. Más que todo son esos dos sistemas. Y posteriormente entraremos al tema de, en tercer corte, de linealización de sistemas no lineales. Todos los sistemas que hemos visto hasta ahora, es decir, todo lo que es masa resorte, eso es un sistema lineal. Recordemos que es un sistema lineal, es por ejemplo, cuando en la ecuación solo tengo un término que depende del tiempo. Es decir, si supongamos que yo tengo una ecuación X, por ejemplo, un caudal que depende del tiempo multiplicado por una temperatura que depende del tiempo, ya yo solo por tener una multiplicación de dos variables que depende del tiempo, ya esto se hace no lineal. Hasta el momento nosotros no hemos hecho esos tipos de modelado. Entonces, en esos modelados que se dicen son de orden superior, es donde se requiere la técnica de linealización. Ejemplos de esos casos van a ser las modelaciones que son más útiles. Por ejemplo, sistemas térmicos, tanques de agua, sistemas de bombeo. Todos esos modelados van a ser no lineales. Entonces se va a requerir la técnica de linealización. Entonces, listo, tenemos que un proceso se puede modelar con una ecuación diferencial, que se utiliza la transformada de Laplace para modelarlo y analizarlo más fácilmente. Luego se utiliza la función de transferencia para ver cómo varía una salida con respecto a una entrada de interés. Y con eso me permite dos cosas: sintonizar el PID, que es el controlador, y modelar un sistema de interés. Entonces aquí tenemos aplicaciones de los sistemas masa resorte amortiguador. Tiene varias aplicaciones, como pueden observar, pero la principal de todas es para los sistemas TMD, que son los sistemas que se utiliza para amortiguar las vibraciones, ya sean en edificaciones o en puentes. Por ejemplo, en casos de terremotos o vientos fuertes, eso hace que la estructura vibre. Entonces es peligroso, ¿verdad?, que tener que un edificio, un puente esté bajo vibraciones porque puede fallar. Entonces lo que se hace en estos, digamos, en estos mecanismos que se llama TMD, que ya lo vimos anteriormente, simplemente son como, suponemos que esta barra es un puente, por decir algo, una representación esquemática de un puente. Los TMD son masas más pequeñas, pero muy pesadas, que se conectan a la estructura por un resorte y un amortiguador. Entonces lo que hace eso es que la vibración que va a tener el puente lo va a transmitir a ese TMD bajo un principio que se llama la frecuencia de resonancia. Entonces, para que la estructura pueda transmitir ese movimiento correctamente
a este TMD, toca hacer o toca, digamos, diseñar el TMD de tal forma que ambos vibren en la frecuencia de resonancia. Y eso solo se va a hacer si en el TMD digamos que se escoge bien los parámetros del K, que es la rigidez de resorte, y B, que es el coeficiente de amortiguación del amortiguador. Entonces, esos son temas de diseño. Es decir, bajo una estructura ya realizada, saber qué valores de K y qué valor de B yo le tengo que dar. Bueno, y también en la masa, tengo que ver qué valores darle a estas tres variables para que todo el movimiento de la estructura pueda transmitirse correctamente a este TMD. Y así, digamos que ese TMD lleve toda la carga y no la estructura no tenga ningún problema. Esa digamos que es la aplicación más usual de estos modelados de sistemas masa resorte amortiguador. Hay mucha literatura sobre eso, hay muchas investigaciones, porque eso todavía está, digamos, en desarrollo para mejora. El tema de los TMD. Entonces, para entrar al SILAB, en esta primera parte, vamos a realizar este pequeño modelo. Esto que ven acá es una mesa óptica. Simplemente son mesas donde se hacen experimentos de laboratorio importantes. Entonces, en este tipo de mesas, para hacer un experimento, requerimos que la mesa sea fija, o sea, que no vibre ante cualquier fuerza que pueda haber debido al experimento. Entonces, para que no vibre, esa mesa tiene en su interior como un TMD. O sea, tiene, si la masa 1 representa la mesa, adentro él tiene un TMD que va a constar de un resorte, un amortiguador y una pequeña masa. Nuevamente, la idea es que cuando hay una fuerza externa sobre la mesa, la vibración sea trasladada al TMD, es decir, sea trasladada a este pequeño sistema que está acá. La mesa también tiene, digamos, en sus extremidades, tiene unos resortes y unos amortiguadores que están modelados con estas dos partes de acá. Entonces, por eso es que en una mesa óptica, digamos, para temas de modelado, la representación más básica es esta que está acá. O sea, esto está mucho en literatura, cómo se modelan esas mesas, porque obviamente entre más rígida sea la mesa, pues mejor va a ser y más cara va a ser. Entonces, esta es una representación sencilla de una mesa óptica. ¿Cuál es la idea? Hacer el modelado con estos valores. Por ejemplo, aquí me dice que la mesa 1 tiene una masa de 20 kilogramos, que la masa 2, que es el TMD que está dentro, tiene una masa de 2 kilogramos, y tengo los parámetros de la constante de resorte y los coeficientes de amortiguación. Entonces la idea es modelar esto, hacer la matemática y luego ir a SILAB y realizar las gráficas. Entonces vamos a ello. Digamos que el tema del modelado ya aquí lo tenemos hecho, pero vamos a ir paso a paso de dónde salió esas fórmulas, porque no nos vamos a enfocar tanto en el modelado, sino cómo pasar esto a SILAB. Entonces, tenemos el modelado y hay una fuerza F2 que puede ser cualquier fuerza que esté afectando la mesa. Entonces, eso es lo que representa este F2 y con base en eso vamos a empezar la modelación. Entonces, la recomendación es siempre empezar modelando la masa donde está actuando esa fuerza externa que viene siendo la entrada. Es decir, en este sistema, F2, que es una variable porque depende del tiempo, es la entrada. La salida van a ser el cambio de posición de M1 y M2. Es decir, va a ser X1, que depende del tiempo, y X2, que también depende del tiempo. Estas son las salidas. Entonces ahí ya tenemos identificadas entradas y salidas. Entonces listo. DSL del M2, diagrama de cuerpo libre de la masa 2. F2 va hacia abajo. Entonces como este señor baja, K2 y B2 van a tratar de resistirse al movimiento, o sea, van hacia arriba. Entonces listo. Ahora hacemos segunda ley. Como M2 se supone que va a bajar, todas las fuerzas que vayan hacia abajo las vamos a considerar positivas.
En este caso, F2 positiva, FK2 y FB2 van a ser negativas. Eso es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Aquí simplemente en la siguiente línea hacemos reemplazamos cada fuerza por su respectiva ecuación. Por ejemplo, fuerza de un resorte, sabemos que es posición por la constante de resorte. En este caso, la constante de resorte va a ser K2 y su posición va a ser, como ese resorte está entre dos masas, entonces va a ser la diferencia de posiciones. Yo aquí voy a poner K2 menos X1. Perdón, X2 menos X1. Yo también pude haber colocado X1 menos X2. Está perfecto, no pasa nada. Lo único es que después cuando haga el otro DCL de la otra masa, tengo que respetar el mismo orden. Es decir, tendría que poner aquí X1 menos X2. Es lo único. Pero ambas formas son correctas. Entonces, listo. Ya tenemos esta. Ahora la fuerza de la amortiguación va a ser B2, que es la constante de ese amortiguador. Y va a estar... Bueno, recordemos que la fuerza de un amortiguador es el coeficiente de amortiguación por la velocidad de la masa. Recordemos que hablando de derivadas, la derivada de la posición es la velocidad. Recuerden que el punto significa derivada. Por eso es que aquí en el amortiguador pongo x2 puntos menos x1 puntos. Nuevamente es una resta porque ese amortiguador está entre dos masas. Eso es igual a la masa 2 por la doble derivada de la posición. Nuevamente recordemos que la doble derivada de la posición viene siendo la aceleración. Por eso es que hay dos puntos. Entonces listo, ahí tengo mi modelado con ecuaciones diferenciales. Esto que está aquí todavía está en el dominio del tiempo. Vamos a pasarlo al dominio de la frecuencia con la transformada de Laplace. Entonces, la aplicamos. F2 simplemente pasa, digamos, la notación es colocarla con una letra mayúscula y en vez de T ahora pasa a ser una S. Recuerden que la S es dominio de la frecuencia. Aquí primero, bueno, distribuimos. Por eso que aquí salen negativo y positivo. Negativo con negativo es positivo. Y X2 pasa a ser una X2 mayúscula con una S. X1 pasa a ser una X mayúscula con una S. Es que en realidad estas X2 están en el dominio del tiempo. Sino que uno pues a veces no lo coloca porque ya eso está sobreentendido que la posición depende del tiempo. Pero por eso es que aquí sale una S, porque la T pasa a ser una S cuando se aplica la transformada de Laplace. Entonces aquí lo mismo. Se distribuye, sale negativo. Negativo con negativo sale positivo. Y la transformada de Laplace de una derivada es S por esa variable mayúscula en el dominio de la frecuencia. Ya eso lo hemos visto bastante. Igual acá. Transformada de Laplace de la doble derivada es S2 por la variable mayúscula en el dominio de la frecuencia. Listo. Recordemos que eso de poner mayúscula es simplemente notación, no es más nada. Aquí agrupamos. Aquí la idea es que, como yo estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre en M2, entonces en esta parte todo lo que son X2, que es la posición de esta masa, lo voy a mandar al lado derecho. Entonces aquí, ¿qué manda al lado derecho? Mandé esto y este lo manda al lado derecho con este señor. Por eso es que estos dos verdes pasan positivos aquí y se hace un factor común. X2 sale como un factor común acá. Eso es lo que pasó en este paso. Y los demás términos quedan ahí. Por ejemplo, F2 quedó aquí. X1 con este X1 quedó acá con un factor común. Ya por último paso simplemente es despejar este X2. Estos dos señores quedan acá arriba, no pasa nada. Y este corchete pasa a dividir al lado izquierdo.
Y ahí ya quedamos, digamos, ya tenemos nuestra primera función. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la masa 1. Entonces, en la masa 1 que tenemos, me voy a traer esto para acá. Aquí tenemos, como la masa 1 también va a bajar, se supone que va a bajar, porque cuando si aplico una fuerza que es F2, la mesa se supone que va a bajar. Entonces K1 y B1 van a ser una fuerza opuesta. Por eso es que van hacia arriba. Entonces K2 y B2, esto lo dibujamos con la ley de acción y reacción. Como aquí en estas masas 2 yo las dibujé hacia arriba, aquí yo las tengo que dibujar en sentido opuesto, es decir, hacia abajo. Ya cuando tengo el dibujo, segunda ley de Newton, todo lo que va hacia abajo se toma positivo, entonces FK2 y FB2 son positivos, FK1 y FB1 son negativos. Eso es igual a la masa 1 por la aceleración de esa masa 1. Aquí reemplazo cada fuerza con su respectiva ecuación. FK2, lo mismo es un resorte, la fuerza de un resorte es la K por el desplazamiento. Aquí respeto el orden, como aquí yo coloqué x2 menos x1, aquí también va a ser x2 menos x1. La única diferencia es que aquí esta fuerza era negativa, aquí ahora va a ser positiva, por lo mismo que decimos acá, que es signos opuestos. Entonces listo. B2, viene esta fuerza de aquí, aplicamos la misma ecuación, coeficiente de amortiguación por velocidades, diferencia de velocidades de ambas masas. FB1 es este de aquí. Este amortiguador simplemente está entre la masa 1 y un piso que no se mueve. Entonces, por eso es que aquí simplemente va a ser FB1, va a ser solamente B1 por la velocidad de esa masa, o sea, X1 punto. Lo mismo con el resorte K1, está entre M1 y un suelo que no se mueve, entonces solo va a ser K1 por X1. Aquí aplicamos transformada de Laplace nuevamente. Se distribuyen los términos y pues sabemos que transformada de la primera derivada es S por la variable y transformada de la segunda derivada es S a la 2 por la variable en el dominio de la frecuencia. Aquí seguimos la misma regla, como estamos haciendo la segunda ley en la masa 1, entonces mi variable de interés en esta parte es la x1. Entonces todas las x1 las muevo al lado derecho, es decir, esto, 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 bueno, y este que ya está en el lado derecho. Todas esas las voy a mover al lado derecho y hago factor común. Por eso es que me queda aquí esta parte de acá. Del lado izquierdo simplemente me va a quedar este señor x2 y este también x2. Sin embargo, aquí lo estoy agrupando en un mismo término con factor común. Ya luego simplemente es despejar mi variable de interés, que es x1. Es decir, toda esta parte en amarillo pasa a dividir a lo que está en el lado izquierdo y me queda mi segunda opción. Entonces, aquí el objetivo, ¿cuál fue? Sacar mi primera ecuación para x2 y mi segunda ecuación para x1. Antes de ir al modelado, antes de ir a SILAB, aquí ya el modelado está completo, pero vamos a hacer una aclaración importante. Que esto, bueno, ya lo había mencionado anteriormente. Cuando yo hago el modelado, digamos, yo dije que la recomendación era empezar por la masa 2, que es donde está la fuerza. Digamos que yo voy a empezar con la masa 1. O sea, voy a empezar mi diagrama con la masa 1 en vez de M2. Entonces, es válido, o sea, también se puede. Y es similar. O sea, esta masa 1 va a bajar. Entonces, K1 y B1 van a tirar una fuerza hacia arriba. Ahí no ha pasado nada. Está igual que acá. Van hacia arriba. Pero ahora, como M1 va bajando,
Entonces, lo lógico sería que K2 y B2 también van a tirar una fuerza opuesta hacia arriba para que M1 no baje. Entonces aquí voy a tener FK2 y fuerza B2. Aquí sí ya cambió con respecto al anterior DCL. Aquí van hacia arriba y aquí cuando hicimos esto iban hacia abajo. Está bien, no pasa nada. Lo importante es que los signos sean consistentes. Por eso es que el orden en realidad no afecta. Aquí cuando yo haga M2, listo, aquí la fuerza todavía va a ir hacia abajo. F2T va hacia abajo. Aquí está. Pero ahora por ley de acción y reacción, como aquí FK2 y FB2 van hacia arriba, aquí van a ir hacia abajo. Entonces, lo que voy a subrayar en verde es lo que está cambiando. En ambos casos es lo que cambia, o sea, solo cambian de sentido. Pero, bueno, si en este caso yo planteo mi modelado con segunda ley y lo modelo en SIGLAB, me va a dar el mismo resultado que en este otro modelado. Nuevamente, lo importante es ser consistente con los signos y con el tema de acción y reacción. Es lo único que resaltar ahí. Por eso es que a veces los modelados pueden verse diferentes, pero cuando uno lo lleva a SIGLAB van a dar el mismo resultado. Entonces listo, cierro ese paréntesis y vamos a SIGLAB. Entonces, aquí lo tengo. Vamos a abrirlo. Entonces aquí me voy a Xcos. Y listo, aquí ya tenemos en la interfaz. Entonces voy a hacerlo de dos formas. Modelarlo de dos formas. Primero la forma corta con una función de transferencia. O sea, con esta ecuación en verde, la 1 y la 2. Y después con las ecuaciones diferenciales. Bueno, antes de hacer eso, permítanme, voy a borrar por acá estas líneas porque estas ecuaciones las voy a usar después. Bueno, dejémoslo así, listo. Empecemos con SIGLAB. Entonces, ¿yo qué primero puedo hacer antes de empezar a hacer los bloques? Puedo poner mis datos, que son estos 6 de acá. ¿Cómo lo hago? Voy aquí en Simulation, Set Context, y aquí simplemente escribo mi dato. M1 es 20, aquí yo no coloco unidades. Ahorita vamos a hablar del tema de las unidades. Por ahora solo coloco los números. M2 es 2, X1 es 5, X2 también es 5. Miren que no estoy colocando unidades. O sea, yo sé que unidades son esos números, pero ahorita hablamos de las unidades. P2 también es 3. Y le doy OK. Entonces listo. Ahora sí vamos a hacer los bloques. Entonces para hacer los bloques primero voy aquí en View y voy en Palette Browser, que es la paleta donde están los iconos. Entonces voy a sacar todos los iconos que necesitamos. Enseguida. Vamos en orden. En Continuous yo sé que necesito función de transferencia. En Event Handling yo necesito un reloj. Estoy sacándolos en orden, todos los que necesitamos. En matemática yo sé que necesito un gain, que es una multiplicación, y necesito una suma. Después vamos a Signal Routing. Aquí necesito un From y un GoTo. Necesito esos dos. También vamos a necesitar este, pero este lo vamos a usar, después lo saco, que este es para el tema de la gráfica. En Sinks, que es en fuentes, no, este es el recibidor. Entonces aquí necesito, por ejemplo, una gráfica, porque yo quiero graficarlo. Vamos a colocar esta, Scale. O sea, esta de acá con esta de aquí, estas dos que estoy desarrollando, es la misma. Mentira, hablo de estas dos. Estas dos que están al lado son las mismas. Lo que pasa es que como su nombre lo indica, este Scale, él va
el eje Y y el eje X de la gráfica lo va a ajustar automáticamente dependiendo de las dimensiones que tengamos. Por eso es que cogemos este mejor. Y en sources, aquí necesitamos, por ejemplo, un step, que este va a ser la fuerza. Ahorita hablamos de qué es un step. Entonces ahí ya saqué los bloques que yo necesito por ahora. Si nos falta uno, pues lo agregamos después. Entonces, recuerden que para moverme por esto es con control. Si primo control y la rueda del mouse me puedo acercar y alejar. Yo no me puedo mover, digamos, estoy tratando de moverme a la derecha, no puedo. O a la izquierda no puedo, abajo no puedo. Eso no se puede. Para hacer eso tengo que alejarlo y acercarme a donde yo me quiero mover. Es la única forma. Entonces, listo. Vamos a empezar. Entonces, vamos a ver si esto me permite colocar un screenshot. No puedo. Bueno, no pasa nada. Entonces, empecemos con esta ecuación que está en verde. Está de acá. Yo tengo una fuerza 2, ¿verdad? Esa fuerza 2 va a ser mi entrada. Ahorita les voy a decir por qué esto es una fuerza. Por ahora confiemos que este bloque representa las entradas, que en este caso es una fuerza. Esa fuerza va a ir sumada a una posición 1. Entonces yo sé que por aquí voy a necesitar una suma. Y ahora la idea es aplicar esa función de transferencia. Aquí uno lo ve que está, digamos, una sola fracción. Pero esto, si yo reescribo esto, es como si yo tuviese F2 más, y aquí separo. O sea, voy a dividir el denominador por cada término del numerador. O sea, es matemática simplemente. Es decir, el denominador este que está acá, que estoy aquí encerrando, lo pongo en cada término. Aquí y acá. Simplemente estoy haciendo una distribución del denominador. Entonces, listo, ¿por qué hago eso? Porque de esta forma es que yo lo voy a llevar a SYNLAB. Entonces, viéndole de otra forma diferente, es como si yo el F2 lo estuviese multiplicando por una fracción que es 1 sobre el denominador. Y en el otro es como si estuviese multiplicando este x1 por esta fracción. Es decir, estoy multiplicando las variables por fracciones. Eso es lo que estoy haciendo. Esas fracciones que voy a subrayar acá ahora en azul son las funciones de transferencia. Eso es lo que voy a meter ahora en este bloque de aquí. Entonces yo le doy doble clic. Entonces en la primera es 1. Aquí tengo 1 sobre M2 por S a la 2. Entonces literalmente escribo M2 por S elevado a la 2. Más K2 más B2 por S. Ahí está. Si yo lo doy ok, no pasa nada. No pasa nada porque ya yo leí aquí en context, ya le metí los parámetros. Si no lo hubiese metido, aquí me hubiese salido un error. Porque SYNLAB me va a preguntar cuáles son los valores de esa letra. Como ya tengo los valores, pues ya él los tiene identificados. Entonces, ahora hago lo mismo para este otro de aquí. Entonces, para copiar este bloque, yo punto clic izquierdo, mantengo la tecla control, punto clic izquierdo y lo arrastro. Es una forma de, digamos, copiar. O puedo darle clic derecho, copiar y pegar, o control C y control B. Entonces, en esta función es el mismo denominador, pero en el numerador ahora va a ser K2 más B2 por S. Listo. Abro paréntesis. Todo este tema de emulación es,
digamos, importante o más o menos es más útil para el tercer corte cuando veamos el tema de modelado de tanques, sistemas de bombeos, temperaturas, intercambiadores de calor. En todo ese tema es que toda esta aplicación de matemáticas es que se vuelve importante, o sea, se vuelve más útil. Eh, pero el procedimiento que estamos haciendo aquí es lo mismo que vamos a ver después. Entonces, por eso es que primero estamos empezando con esto que es más sencillo para después ver los otros modelados. Pero es la misma forma como se ingresa aquí, es lo mismo. O sea, es llevar algo más complejo a similar. Entonces, si yo sumo esos dos, porque esos se están sumando, aquí yo sé que estoy sumando porque si yo le doy doble clic, en aquí me sale 1 y 1. Significa que tengo dos entradas. Si yo este 1 lo coloqué a C negativo, él me va a decir que este señor va a ir restando y este señor va a ir sumando. No es el caso. Como yo sé que ambos van a sumar, entonces solo coloco ambos positivos. Por eso es que él me quita el más en este caso. Ya, yo le puedo subir el tamaño si quiero, eso no importa. Entonces, listo. La suma de esos dos señores me va a dar x2, que es la posición 2. Entonces, me voy a llevar este bloque que ya coloqué por acá, que es un from, y aquí le doy doble clic y coloco mi letra, que es un tag, o sea, es un label, como yo quiero llamar ese bloque, voy a poner x2. ¿Ya? Esto es como un teletransportador. Aquí me da un x2 y yo después, si este le pongo un x2, lo que tenga aquí me lo va a llevar acá, cuando yo coloque algo por acá. O sea, una teletransportación. Simplemente es para que los diagramas sean más ordenados. Entonces, este dijimos que es un multiplicador, esto lo voy a usar después. No, todavía no. Recordemos que vamos a hacerlo de dos formas. Con transformada de Laplace y con ecuaciones diferenciales. Este señor es para ecuaciones diferenciales, por eso lo voy a dejar aquí apartado. Entonces, en la segunda función, esto va multiplicado por un x1, que es una variable. Yo todavía no la tengo, pero la puedo ir colocando. Entonces, hago lo mismo. Clic, control para copiar este bloque. Perdón, control Z. Para copiarlo y voy a colocar un x1. Que yo todavía no lo tengo, pero lo voy a tener después. Simplemente es para ir cerrando el bloque. Voy a colocar x1 y voy conectando. O sea, para conectar es clic izquierdo en la flecha y, y después conecto con la otra cuando se pone verde y lo suelto ahí. Sabe que con la tecla escape es que uno a veces se sale de las operaciones. Entonces listo, ya tenemos esto. Ya tenemos esta primera ecuación, ya está modelada. Ahora vamos a la segunda. Este de aquí. Es más o menos similar, entonces yo voy a subrayar todo. Control, clic y modo hacia abajo. Pero solamente para no hacer todo lo mismo dos veces. Es un poquito diferente. Miren que aquí yo estaba sumando dos variables, que la voy a poner de otro color. Vamos a ponerla de este color. Aquí habían dos variables en el lado derecho. Aquí solamente hay una variable. Entonces solo voy a tener, es decir, no voy a necesitar una suma porque solo tengo una variable. Entonces, ¿cuál es la función de transferencia? Es lo mismo, es como si yo separase. Vamos a borrar este señor primero. Es como si yo esta variable la colocase al frente multiplicando a esta fracción. Es decir, todo esto que está en amarillo es mi función de transferencia. Es lo que yo voy a poner acá. Entonces doy doble clic. En el numerador tengo K2 más B2S. Bueno, ya lo tenía arriba. Igual que acá. Y abajo voy a tener M1. Entonces lo voy a borrar. M1 por minúscula. Porque esta diferencia minúscula de mayúscula. M1 multiplicado por esa la 2 más K2 más B2 por S más K1 más B1 por S.
Ya me quedó grande, entonces puedo aumentar el tamaño del bloque, no pasa nada. Aquí lo que está entrando es una x2. O sea, x2 va a multiplicar esta fracción. Entonces aquí yo tengo que colocar x2, que es este x2 de acá arriba. O sea, esto es un bucle. Lo que me da aquí, lo calculo y me lo lleva acá. Y esto produce un x1. Entonces aquí voy a colocar x1, conecto y ya entonces nuevamente es un bucle. Lo que ya acá me lo da, me lo lleva hasta acá y se vuelve a repetir los bucles. Entonces ahí ya las dos ecuaciones están modeladas. Vamos a graficarlas. Entonces, hay varias formas de hacer este gráfico. Esto ya lo puedo borrar. Yo puedo, por ejemplo, hacer una gráfica individual para cada uno. Es decir, yo le doy clic aquí. ¿Cómo hago para, por ejemplo, hacer líneas cruzadas? Clic. O sea, primero doy un clic acá, sin soltarlo, hasta donde yo quiera moverme. Por ejemplo, aquí, suelto el clic y ahora lo subo acá hasta que él se ponga verde y ahí lo conecta. Lo mismo aquí. Clic, presionado. Aquí lo quiero dejar, lo suelto y llevo para acá, donde se pone verde y hundo clic de nuevo. Listo. El reloj es simplemente para inicializar las gráficas. Entonces yo puedo colocar clic acá, presionado, lo suelto aquí y lo traigo acá. Y aquí lo mismo, clic, no quiero aquí. Es más, puedo hacer esto si quiero, si no importa. O sea, yo puedo hacerlo como quiera. Por ejemplo, no quiero hacer esto y esto. O sea, como yo quiera se puede hacer, eso no hay problema. Aquí ya está todo cerrado. Bueno, este señor, pero él no pasa nada. Eh, Toca ajustar los parámetros de la simulación. Es decir, si yo le doy doble clic al reloj, esto no me afecta en nada. Esto simplemente me está diciendo que cada 0.1 segundo él va a hacer una iteración. Con ese no pasa nada. Con el scale, que las gráficas. Acá sí hay algo importante. Antes de eso, vamos a primero el tiempo de la simulación. Va aquí, Simulation, en Setup. Y aquí él me sale bueno, sale notación científica. 3e a la 1, esto significa un 30. Eso significa que si yo dejo el 30, que es una simulación que va a durar 30 segundos. Vamos a poner que va a durar 150. Le doy OK. Y lo importante es que en este refresh period siempre haya un número mayor al que yo coloqué allá. ¿Por qué? Porque esto significa que cada 30 segundos él me va a ir borrando la gráfica. O sea, por ejemplo, de 0 a 30 hace una gráfica. Listo, después la borra, de 30 a 60 hace otra. Después de 60 a 90 hace otra y así sucesivamente en múltiplos de 30. Yo no quiero eso, yo quiero ver toda la gráfica completa. Entonces por eso aquí pongo cualquier tiempo mayor al de la simulación. Tanto en este como en este. Vamos a dar simulación a ver qué pasa. Entonces listo. Aquí ¿por qué me llegó hasta 300? Porque yo le coloqué 300. Digamos que no quiero que se vea así ese hueco, entonces pongo 200 acá. O simplemente puedo dejarlo igual al tiempo de la simulación. Es decir, si yo aquí coloqué, miren que yo coloqué 150 y me lo cambió a 1.5 e a la 2. Notación científica, no pasa nada. Esto es 150. Aquí yo también puedo colocar 150 y aquí también 150. Entonces ahora sí, aquí me sale el comportamiento de ambas masas. Todavía no vamos a ver qué significa eso. Por ahora solo estamos, digamos, en este punto ya estamos felices de que todo corrió, no salió ningún error. Las dos gráficas se dieron perfectamente. Antes de ver cómo se lee eso, primero vamos a ver otro tema de las gráficas. Por ejemplo, yo puedo hacer dos gráficas en uno.
Es decir, aquí en Sinks puedo colocar este tipo de gráfica. Antes habíamos colocado esta. Ahora vamos a colocar esta. O sea, la misma, solo que aquí es una entrada, aquí son dos entradas o más de dos entradas. Aquí tenemos dos entradas. Si yo quisiera más entradas, tendría que colocar, por ejemplo, aquí un 1. Ya serían 3. Y aquí tendría que repetir este número también. Creo que también tendría que poner los límites. O sea, es repetir los valores. Estos son los límites del eje Y. Repetirlo 3 veces. Y ya ahí ya me quedaría bien. Pero listo, aquí no pasa nada porque solo tengo dos entradas. Entonces borro estos números. Aquí lo tengo, lo puedo colocar más grande si quiero. Entonces listo. Me lo traigo uno para acá. Otro para acá. Este para acá. Este para acá. Y aquí lo mismo. Ventajas es que ahora solo tengo que hacer esto de el refresh una vez. Aquí creo que era 150, 150. Modelado. Y listo, me hace nuevamente esa gráfica. Ah, bueno, aquí esto autoscale sale 0 si yo no lo quiero poner autoscale. Y 1, que es por default, es para que él ajuste, digamos, los valores automáticamente. Entonces listo, ahí tenemos, nos salió esa gráfica. Ahora vamos a ver otro tipo de gráfica. Es decir, aquí salieron las gráficas, pero en dos, o sea, en una misma ventana, pero en dos gráficas diferentes. Ahora yo quiero que salga en una ventana y en una sola gráfica, que las dos curvas se superpongan. Entonces aquí sí vamos a utilizar este otro en Signal. Signal Routing es este MUX, cualquiera de los dos sirve. Vamos a colocar este. Entonces simplemente es lo mismo. Conecto este con este. Conecto este con este. Y en gráfico se cerró la paleta en gráfico. Aquí sí puedo colocar solamente uno, pero que sea escalable. Es decir, este de acá. Para que el eje se ponga automáticamente a la escala que debe. Entonces conecto este con este. Este con este. Ajusto los parámetros. 150. Aceptar. Y le damos gráfico. Entonces listo. Desventajas de Slab con respecto a MATLAB. Que miren que hice las dos gráficas, pero él no me dice cuál es cuál. Y eso sí, eso es un problema. Ya, eso es un, o sea, un problema que no podemos solucionar. No me dice qué gráfica es cuál. No me sale los, digamos, no me sale cuál es X2 y cuál es X1. Una solución en hartas, pero que sirve, sería hacer una gráfica para uno solo. Las conecto, grafico. Entonces, por ejemplo, la que está X2 es esta de acá, es la que salió sola. Entonces yo sé que aquí que X2 va a ser la negra. Y por ende X1 va a ser la verde. O sea, ya aquí identifiqué cuál es X2. Ya si quiero poner el label, la etiqueta, tendría que, por ejemplo, ir a la consola, que quedó aquí abierta cuando corrimos el programa. Y aquí escribo cualquier letra, por ejemplo A, o puedo poner lo que quiera, título, igual, legend, abro paréntesis, abro corchete, comillas. Entonces la primera dijimos que es X2, cierro comillas, punto y coma, y la otra va a ser X1. Comillas, cierro corchete, cierro paréntesis, le voy a aceptar. Y aquí me va a salir la representación. Es una forma cansona, pero sirve. Lo malo es que cada vez que yo cierre la gráfica y la vuelva a abrir, se quita eso. Me toca volver aquí, le doy flecha arriba para que repita el último código, le doy a aceptar y me la vuelvo a colocar. Digamos, es la desventaja de este programa. Pero listo, ya tenemos esto. Ahora sí vamos a, ya que lo tenemos en una sola gráfica, es más fácil interpretar
¿Qué pasa aquí? ¿O qué está pasando? ¿Qué me está diciendo estos números? ¿Qué unidades son estos? Porque aquí veo números, pero no sé qué significa esto. Entonces, ahora sí vamos al tema de las unidades. Me voy a llevar esto acá. Por ejemplo, trabajemos con esta de acá. Entonces, ¿qué unidades va a tener X1 en esta gráfica? Claramente es una posición, o sea, lo más lógico es que estuviese unidades de metros, es decir, que esto sea 0.6 metros, 0.5 metros, 0.4 metros. Es lo lógico. Y es lo que va a pasar así siempre y cuando las unidades que doy a K2, B2 y a las masas sean consistentes. Entonces, yo sé que estos valores son consistentes. O sea, yo sé que, o bueno, sabemos que, por ejemplo, la fuerza de un resorte es constante por posición. Yo sé que una fuerza tiene unidades de newtons. Eso es indiscutible. Y yo sé que la posición, si yo la quiero en metros, listo, está en metros. Entonces, ¿qué unidades serían las de K? Si yo despejo K, él me va a dar entonces que va a ser newton sobre metro, ¿verdad? O sea, eso ya lo sabemos de física, que la constante de rigidez es unidad de fuerza sobre unidad de longitud. En este caso es newton metro. Es decir, yo sé que este 5 va a estar en newton metros y este 5 va a estar en newton metros. Yo a SIGLAB ni a MATLAB yo le digo qué unidad es eso. Ya, o sea, ya eso es interpretación o digamos análisis de uno. Saber qué unidades van a ser las que me va a dar el programa. Con B, vamos a ver qué unidades son estas B. Entonces lo mismo. Yo sé que la fuerza de un amortiguador es coeficiente por una velocidad. ¿Verdad? Que nosotros colocábamos X puntos. Cuando hicimos el modelado. Entonces, yo sé que fuerza es Newton. B no sé qué es lo que yo quiero saber. Yo sé que una velocidad es metros sobre segundo. Si yo este señor lo paso al otro lado, me va a quedar newtons. El segundo pasa a multiplicar. El metro pasa a dividir. Y me va a quedar que estas son las unidades de este coeficiente. Newton por segundo sobre metro. Entonces esto va a ser aquí. Newtons por segundo sobre metro. Y aquí también newton por segundo sobre metro. Es decir, esas son variables que si uno mira los catálogos de un resorte, de un amortiguador, ya esos son valores del fabricante. Entonces, listo. Tengo eso. Ya bueno, vamos a ver si en verdad estas unidades me están garantizando que esto me dé metros, porque yo todavía no sé si esto me da metros o si no me da metros. Estos análisis dimensional, ya esto lo hicimos antes. Entonces, por ejemplo, si x2, que es una posición, es en metros, esto significa que todo esto que voy a encerrar en rosado tendría que ser adimensional. O sea, no tendría que tener unidades para que este metro sea igual a este metro. Entonces vamos a ver si es verdad que esto no tiene unidades. K2 es newton sobre metro más B2 dijimos que es newton por segundo sobre metro. S, que es el dominio de la frecuencia, hayamos dicho que sus unidades son 1 sobre segundo. Es decir, no confundamos, esta S es una variable, que sus unidades son 1 sobre segundo. No confundamos entonces esta S con las unidades de... Es más, vamos a hacer la diferenciación. En vez de CS vamos a colocar segundo por las unidades de S, que es 1 sobre segundo. Entonces, listo. Sobre... Sigamos. Esto ya lo puedo borrar. Esto vamos a borrarlo. Entonces, abajo. Masa es kilogramos. Yo sé que eso es kilogramos. Vamos a quitar el corchete. Kilogramos. Unidades de esta S sabemos que es 1 sobre segundo a la 2. Porque está la 2. Más K2 newton sobre metro.
más B2, yo sé que eso es Newton por segundo sobre metro, por S, yo sé que eso es 1 sobre segundo, más K1, yo sé que eso es Newton sobre metro, más B1, eso es Newton por segundo sobre metro, por S, yo sé que eso es 1 sobre segundo. Aquí yo que miro, segundo con segundo se va, aquí segundos con segundo se va. O sea, yo miro que esto es Newton sobre metro, este otro término también es Newton sobre metro, este no pasó nada, Newton sobre metro, este también es Newton sobre metro. Este término también tendría que ser Newton sobre metro, porque para sumarlo todos tienen que tener la misma unidad. Yo no puedo sumar cosas que no tengan la misma unidad. Y bueno, yo sé que eso es verdad, o sea, vamos a hacer una demostración fácil. Kilogramos sobre segundo a la 2 tiene que ser Newton sobre metro. Yo sé que Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y esta m que la tenemos ahí abajo. Aquí ya miramos fácilmente que metro con metro se va, entonces va a quedar que efectivamente son iguales. Es decir, esto es Newton sobre metro. Arriba también me está pasando igual. Segundo con segundo se va, entonces me queda Newton sobre metro. Es decir, arriba me queda Newton sobre metro, abajo también me queda Newton sobre metro. Entonces, esto es adimensional, es 1. Entonces ahí, listo, ya estamos garantizando que todas las unidades me van a dar para la posición que sea metros. Entonces, listo. Ya yo sé que estos son metros. Y esto siempre va a estar en segundos. O sea, como esto es un tiempo, estos programas siempre lo simulan por unidades de segundos. O sea, 10 segundos, 20, 30 segundos, etc. Entonces, listo, ya tenemos esa parte. Ahora, vamos a interpretar qué significa esto. Entonces, primero que todo, estas X que estaban acá, simplemente me está diciendo el cambio de posición. Como así. Por ejemplo, aquí 2 en 10 segundos me está diciendo que la masa 2 se movió 0.55 metros. No me está diciendo que esa es la altura de la mesa. O sea, no me está diciendo que esto va a ser esta altura. Que esto va a ser 0.5 metros. No. Esto simplemente me está diciendo que es lo que se desplazó. Igual con la otra masa. Si yo quiero colocarles, o sea, si yo quiero que esta gráfica me dé no el desplazamiento, sino la altura como tal, entonces listo, se puede hacer. ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, voy a quitar esta gráfica. Tendría que sumarle esa... Voy a quitar esto un momentico. Tendría que sumarle esa altura inicial. Por ejemplo, voy a borrar esto. Esto lo copio. Clic, control y le saco 1. Entonces, supongamos que la mesa... empezamos con la... Que si supongamos que esta masa 2, que recordemos que es algo que está dentro de la mesa, está a una altura de 1.3 metros, por ejemplo. Entonces, yo tendría que sumarle ese valor. Eso se hace con una constante. Sí, aquí va a ser 1. Vamos a colocar 1.3. ¿Qué pasa? Que yo sé que 1.3 es la posición inicial. Yo sé que eso va a bajar. Es decir, cuando él se mueva con una fuerza, va a ir bajando, o sea que la altura va a ir disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que aquí 1.3 es un valor positivo y el desplazamiento x2 va a ser un valor negativo, porque eso va a ir bajando. Entonces ya yo con esto estoy garantizando que en t igual a 0, o sea, apenas que yo inicie la simulación, la gráfica me va a iniciar en 1.3 metros. Y a medida que pasa el tiempo,
va a ir aumentando el desplazamiento, es decir, que la altura va a ir disminuyendo. Aquí lo mismo. Puedo hacer, aquí subo aquí, cojo una constante. Bueno, aquí tengo que invertir los signos. Y aquí vamos a poner que la mesa está, que es x1. La mesa es x1, va a estar a una altura de 1.5, porque la mesa se supone que está más arriba del amortiguador, de la masa pequeña. Entonces listo, y aquí ya puedo combinar las gráficas nuevamente. Aquí en Palette Browser, Signal Routing, Mux, combino ambas. Y vamos a graficar, vamos a ver cómo va la gráfica. Entonces listo, vamos a poner de nuevo los labels. Y tenemos la gráfica. Entonces listo, X1. Él me está diciendo, X1 sabemos que es la mesa. Entonces él me está diciendo, listo, como dijimos, al principio la mesa está en 1.5 metros. Y aquí 2, que es la masa pequeña, que es el TMD, va a estar a 1.3 metros. Entonces listo, empieza una fuerza. Hay una fuerza aplicada que es esta. Que ahorita hablamos de esto. Porque esta es la fuerza. Mismo. Esta es la fuerza. Entonces listo, aquí o sea, es de lógica que la mesa siempre va a estar arriba del amortiguador, del TMD. Es decir, no es imposible que, que M1 baje y M2 suba. Físicamente no es posible. Por eso es que la gráfica uno ve que siempre la curva de la mesa está más arriba de la curva del TMD. Entonces, aquí que es importante, y no voy a hacer tanto énfasis porque esto es sistema de control. El tema es analizar estas gráficas. Lo que me da estas gráficas o lo que sirve esta modelación es para el tema de análisis de las oscilaciones. Es decir, de pronto yo quiero que mi mesa, cuando hay una fuerza, llegue a un punto estable. Es decir, en esta simulación que yo hice, él me está diciendo que cuando yo aplico esa fuerza, que es este valor que yo le di, listo, la mesa va a empezar a primero, esta no es la gráfica, perdón, la cambié, es esta. La mesa primero, o sea, empieza a bajar porque hay una fuerza que la está empujando hacia abajo. Y después, como tiene un resorte y un amortiguador, va a ir subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. De pronto, estas oscilaciones es mucho. Es decir, aquí obviamente esto es mucho. O sea, la mesa, imaginen que estuviese subiendo y bajando de 1.2 metros a 1.4 metros. Claramente son valores ficticios porque yo me inventé estas constantes de acá. Obviamente en la vida real esto sería súper malo y súper ilógico que una mesa estuviese vibrando o subiendo y bajando en ese rango. Pero por eso mismo, cuando uno hace esa mesa, uno tiene que ver qué valores darle a estos señores para que estas oscilaciones no sean así tan pronunciadas. También es para ver, por ejemplo, aquí en esta simulación demora 60 segundos en dejar de vibrar. Eso es demasiado, o sea, un minuto para dejar de vibrar es mucho. Entonces ya eso es un tema de diseño, ver qué valores darle para que las oscilaciones disminuyan y para que el tiempo en llegar al estado estable sea pequeño. Entonces eso es un tema ya del sistema de control de cómo sintonizar esos, digamos, esos mecanismos. Aquí simplemente ya quería mostrar cómo se leen, digamos, esa gráfica, qué significa. Sabemos que esto es posición en metros, este es el tiempo. Y aquí está oscilando debido a una fuerza. Esta fuerza yo se le di aquí. Como ya hicimos el análisis de dimensiones, o sea, esta fuerza tiene que estar en newtons para que la posición sea en metros. Aquí sí es el programa nunca, o sea, yo nunca le dije qué unidades es esto. Porque nuevamente esto es cuestión de uno saber qué unidades tiene cada parámetro para ver en qué dimensiones va a tener la posición o qué dimensiones va a tener la fuerza. Ya sabemos que es newtons. Entonces, esto significa que
significa que este bloque, vamos a cerrarlo, que es un paso, o sea, esto es una función de paso, esto es matemática, significa que una variable tiene un valor y en un tiempo determinado cambia de valor bruscamente. Esto es lo que me está diciendo este señor de aquí. Esto significa que vamos a poner, por ejemplo, 30. Que en el segundo 30, o sea, de 0 a 30 segundos, la fuerza no tiene, o sea, no hay fuerza, es 0. Y cuando pasan los 30 segundos, la fuerza, vamos a poner que tenga 5 newtons. Entonces, si yo grafico esto, van a ver que la gráfica va a empezar de 0. O sea, en los primeros 30 segundos, las mesas no cambian de posición. Después, a los 30 segundos, es como ya se está ejerciendo una fuerza de 5 newtons, empieza a vibrar. Yo también puedo, por ejemplo, combinar fuerzas. Es decir, yo puedo, por ejemplo, poner dos fuerzas, sumarlas. O sea, aquí las posibilidades de simulación son infinitas. Yo puedo poner que de 0 a 30 segundos no haya fuerza. Y después pasa a 5 newtons. Listo. Después puedo poner eh, que a los 100 segundos la fuerza que antes estaba de 5 newtons ahora va a ser de 0 newtons. O sea, la fuerza va a desaparecer. Si lo doy simular, cambia el comportamiento. 0 a 5. A ver, vamos a verificar de nuevo. De 0 a 5, 30, 5. Ok, sí, está todo bien. Entonces, eh, por ejemplo, aquí yo leí que de los primeros 30 segundos no hay una fuerza. Aunque aquí según esto, vamos a ver porque algo está raro, porque me está graficando la curva como si hubiese una fuerza, no debería ser así. De 0 a 5, o sea, de 0 a 30 segundos, las mesas no deberían cambiar de posición, porque estoy poniendo que no hay una fuerza. Y aquí estoy diciendo que a los 100 segundos la fuerza va a ser de 5 y el valor final va a ser de 0. Sin embargo, bueno, debe ser porque estoy haciendo una suma. Bueno, eso todavía no es tan importante. El punto es que yo puedo combinar varias fuerzas, varios comportamientos e ir haciendo diferentes gráficas. No solamente puedo poner un cambio, una función de paso. Por ejemplo, aquí cuando yo saqué ese bloque, eso lo sacamos de sources. Hay otras fuerzas, por ejemplo, la que tenemos es step. Yo puedo sacar una de rampa. Es decir, esto significa que la fuerza va a empezar con un valor de 0 a los 0 segundos y por cada segundo va a ir subiendo un newtons. O sea, cada segundo la fuerza va a ir aumentando. Entonces, por eso es que aquí se ve que esto siempre va a ir bajando. O sea, como la fuerza está aumentando, la mesa en teoría va a bajar hasta el suelo, etcétera. Obviamente es un comportamiento no es realista. Pero el punto es que hay diferentes tipos de fuerzas o entradas que yo les puedo dar al programa para que él simule el comportamiento. Y bueno, dejemos hasta ahí para no seguir haciendo este video más largo. Pero en resumidas cuentas, así es como se modela en SILAB.